La tarde de hoy tenemos el inicio del módulo sexto del curso anual de Historia Diplomática de México, siglos XIX y XX. Como ya todos ustedes saben, estamos en la recta final. Parecería que el siglo XX estaba muy lejos y sin embargo lo tenemos ya a la vuelta de la esquina en estas conferencias, en este recorrido que estamos haciendo en voz de los especialistas que tienen a bien atender nuestras invitaciones. Es un medio siglo extraordinariamente dinámico, como ustedes lo verán a lo largo de las 8 conferencias que vamos a presentar. Iniciamos con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el ingreso de México a la Organización de Naciones Unidas. Justamente en 1945 México fue uno de los estados miembros fundadores de la ONU y bueno, tenemos esa segunda mitad del siglo XX extraordinariamente dinámica por el peso de la Guerra Fría, el enfrentamiento entre los bloques capitalista y socialista y México metido en el ajo de los acontecimientos, primero con la Conferencia de Chapultepec, justo en 1945, después con la firma del Tratado de Tlatelolco entre 1967 y 1969, la participación mexicana en el Grupo Contadora para servir como mediador en los conflictos centroamericanos y bueno, nuestra época contemporánea no tenemos grandes acontecimientos, pero nuestro mundo contemporáneo está plagado de guerras, de conflictos, de guerra contra el terrorismo, de presencia de organizaciones criminales, de megamonopolios a nivel mundial, de la presencia importantísima de China que hace contrapeso con los Estados Unidos, de la emergencia portentosa nuevamente de Alemania. Entonces tenemos un siglo XX riquísimo que vale la pena atender. En esta primera conferencia, la conferencia inaugural, tenemos como invitado especial al maestro Jorge Castañeda Zavala. Haré lectura de su semblanza curricular. Jorge Castañeda Zavala es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro en Historia por el Colegio de México y candidato a doctor en Historia por la misma institución. En la actualidad, es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Forma parte de las siguientes asociaciones: Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, Asociación Mexicana de Historia Económica y Asociación Caribeña de Historia Económica. Sus líneas de investigación son las relaciones interamericanas y la historia contemporánea de Estados Unidos. Actualmente, concluye una investigación sobre las relaciones económico-diplomáticas entre México y Estados Unidos durante el periodo 1935-1946. Ha publicado libros y artículos en revistas especializadas. Entre sus publicaciones sobresalen los siguientes títulos: el libro El Caribe, Vínculos coloniales, modernos y contemporáneos, editado conjuntamente por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Mora y la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe en 2007. El ensayo Una práctica diplomática en un mundo cambiante, el embajador Francisco Castillo Nájera, 1922-1950, contenido en la obra coordinada por Agustín Sánchez Andrés y otros, artífices y operadores de la política exterior mexicana siglos XIX y XX, publicado también por la Universidad Michoacana, el Colegio de San Luis, la UNAM, por RUA, en 2004. Asimismo, el ensayo Cooperación Militar México-Cuba en la ruta estadounidense hacia Panamá en la Segunda Guerra Mundial, publicado en la obra coordinada por Laura Muñoz, Mar Adentro, Espacios y Relaciones en la Frontera México-Caribe, publicado por el Mora en 2008. La tarde de hoy, el maestro Jorge Castañeda Zavala reflexionará sobre la Conferencia de Chapultepec y la integración de México en la ONU en 1945. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y agradezco en primer término al Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México que me haya invitado para poder expresar algunas inquietudes, reflexiones y
y avances de investigación, y también parte de investigación ya concluida y avances de investigación puestos a reflexión con ustedes. El día de hoy, como bien dijo el compañero que me antecedió, el maestro David, que el tema es la conferencia de Chapultepec y la integración de México a la ONU. En especial, el punto nodal es el año de 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial. E iniciaré con un breve bosquejo de lo que a mi parecer es la política internacional de este periodo del gobierno mexicano, el acontecer medianamente el ámbito internacional que rodeaba a este ejercicio de política exterior y ciertos adelantos, vamos a decir, y coincidencias con otros autores que yo tengo, de cómo englobar lo que es la política exterior y el ambiente social de México, que para ello se fragua durante largos años, para que ello se ejerza, para que realmente tenga una práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que a partir de la Revolución Mexicana cambió radicalmente la forma de relacionarse la sociedad, el pueblo en general y su gobierno en México junto con las otras naciones. En punto particular, ello se ve expresado de forma estructural, una configuración determinada en las formas de gobierno, en la administración pública, esto es, en la política exterior, también en su comercio internacional, en sus relaciones culturales y diversos otros ámbitos que se tocan y que van progresivamente incrementándose a lo largo del siglo XX. El siglo XX, totalmente sui generis, a comparación de lo acontecido, por lo menos para nuestro país, hacia el siglo XIX, marca no tan solo cuestiones materiales y de comunicación, sino también de ejercicio de la soberanía, la autonomía y todo este bagaje de principios que se fueron plasmando desde la doctrina Carranza, a lo largo de la política exterior, la doctrina Estrada y otras cosas que hacia la fin de la Segunda Guerra Mundial ya era un hecho, si podríamos decir, consumado, de ejercicio consecuente y práctico de manera, reitero, progresiva. Después de estos antecedentes mencionaré el ambiente del 45, después lo que fue realmente la conferencia de Chapultepec y en los hechos prácticos que fue como un antecedente, como que dio pie a todo lo que vendría a ser la Organización de Naciones Unidas en la intervención de nuestro país. Solamente ahorita adelantaré que para entender la creación de las Naciones Unidas tenemos que vislumbrar dos cosas primordiales. Y de hecho, por eso todos los antecedentes que voy a decir y la cuestión de la conferencia de Chapultepec. En la Constitución de las Naciones Unidas en octubre del 45 están, como diríamos hoy, inscritos, registrados, plasmados 50 países, de los cuales casi la mitad son naciones americanas. Técnicamente, a los usos y costumbres hasta ese momento dados en el ámbito internacional, se decía, y todavía hoy medianamente, están los bloques. Entonces el bloque americano era fulminante, por decirlo menos. ¿Es cierto? Lo vamos a cuestionar aquí. ¿Qué importancia es eso? Y a la cabeza, de algún momento, y por ello la conferencia de Chapultepec es importante, estaba la representación mexicana, siendo miembro de su Consejo de Seguridad desde 1946, desde el momento de la fundación del propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto es el adelanto para decir por qué de la importancia del tema. Entonces, inicio. En mi entender, la política exterior surgida de la Revolución Mexicana
es una política exterior que tiene una peculiaridad interesante. Es la política exterior, por lo menos a inicios del siglo XX, lo primer cuarto del siglo XX, hacia los años 20, 30, de pocas naciones con las características de nuestro país, de un país dependiente hasta ese momento del desarrollo económico y muchas veces social y político de las grandes potencias. Con la Revolución Mexicana hay un traspié, un cambio de sentido. En un primer momento se pensaba que era un traspié por la efervescencia social. En los años 20, diversas confrontaciones, episodios, en especial con las relaciones con Estados Unidos, denotaban cierto esfuerzo por volver a los usos y costumbres, tradiciones y formas del siglo XIX de antes. ¿Qué quiero decir? Que si los grandes potencias, en este caso nuestro vecino del norte, los Estados Unidos de América, deseaban algo en el sentido económico, político, era fácil establecerlo. Para los años 20 en México ya no sucedía eso. El establecimiento de ejercer la autonomía y la soberanía del pueblo en el sentido de los designios, deseos y necesidades para un desarrollo o un proyecto nacional se iban constituyendo día a día. No era fácil, no fue fácil. Aquí, en este instituto, se estudia mucho de ello, ver las corrientes, facciones, ideologías, enfrentamientos en la élite del poder, pero también en los hechos hacia el exterior. Ahí había una constante, o empezó a darse una constante, la defensa del petróleo, en el sentido de los recursos naturales, del territorio y de muchos otros elementos que antaño eran relativamente fáciles de negociar, establecer o modificar de acuerdo, reitero, con los designios de las grandes potencias. Claro que el siglo XIX mexicano estaba lleno de confrontaciones con España, Francia, los propios Estados Unidos. La propia Revolución Mexicana, ustedes recordarán, no estuvo exenta de invasiones estadounidenses. Pero en los años 20 y 30 ya el panorama proyectaba diferente. Por lo menos en la élite mexicana se iba dando respuesta medianamente con unos, con otros grupos, etcétera, a las necesidades y demandas que hubo en el periodo previo de la década y media, no es muy preciso decir cuándo terminó la Revolución Mexicana, pero hacia los años 20, 30 era palpable que la efervescencia social proseguía. Es más, la efervescencia social tan proseguía que ahora los trabajadores del campo y de la ciudad empezaron a constituir organizaciones más permanentes, sólidas, con estructuras de continuidad semejantes a las de otros países, y si se ponían en sintonía o adelantaban, que esto es lo más llamativo, con lo que sucedía en otros países. Un solo ejemplo, bueno, dos ejemplos, por hablar de los diferentes tipos de trabajadores. Lo que sucedía en el campo, las organizaciones campesinas empezaron a tener sus propias estructuras y configuraciones permanentes, con líderes relativamente elegidos o reconocidos por aclamación, por la lucha popular, y con estructura de demandas, así como se había dado por las grandes facciones de la revolución, ahora por diversos sectores campesinos. Las ligas de comunidades agrarias, los diferentes gobernadores o líderes campesinos se reclutaban diferentes grupos, etcétera. Lo más destacado empezaba a ser después el movimiento obrero, que también desde el siglo XIX después empezaron a formar sus organizaciones, y los famosos sindicatos que empezaron a darse desde oficios o en las empresas, pero en 1935, al igual que en muchos otros países, se constituyeron los grandes sindicatos nacionales de industria.
Es más, en México, el primer Sindicato Nacional de Industria, el Sindicato Ferrocarrilero, adelanta al propio Estados Unidos en la creación de sindicatos nacionales de industria y cosas por el estilo. Es decir, si en el ámbito de la política exterior formal, gubernamental, se tomaron en cuenta muchísimas cosas desde la Revolución Mexicana, también en el ámbito social. Estas dos cosas se compaginaron, por eso los menciono. Entonces, en los años 30, cuando, recordemos, 1933, Adolfo Hitler llega vía electoral, hay que reafirmarlo, no es gratuito a como está sucediendo en algunos países hoy, o sucedió en Estados Unidos, ¿no? Muchas semejanzas, ¿no? al discurso, a las actitudes, ¿no? Brasil posiblemente suceda lo mismo. Estas actitudes fascistas, neofascistas o etcétera, como se le quiera llamar, en el 33 se acuñaron y permearon todo el planeta. Claro, el mayor antecedente por el lado contrario era la Unión Soviética, ¿sí? Con su revolución del 17 y su creación como Unión Soviética en 1921. El ámbito internacional se permeaba tanto en el ámbito, reafirmo, en la esfera formal, gubernamental, como en la popular de los trabajadores y otros sectores sociales, también de la cultura, por no dejar de mencionarlo. Los ámbitos de la política exterior se fueron modificando ampliamente, no tan solo porque en México se desarrollaba esta política exterior diferente desde la Revolución Mexicana, sino la ascensión del propio fascismo y mínimamente, dirían algunos, avant la lettre, es decir, antes del establecimiento explícito, formal, de lo que fue un estado de bienestar, ¿sí? En Estados Unidos, y, bueno, desde fin del siglo XIX en Alemania se estableció el seguro de desempleo, pero en Estados Unidos se configuró bastante a través de la administración Roosevelt, la larga administración Roosevelt, ¿sí? Desde el 33 al 45, una conformación de una administración gubernamental de un estado diferente, que aquí en México va lo mismo, igual. Son, antes de llegarse a plantearse formalmente estas cuestiones que con el tiempo, en teoría económica, le han llamado modelo keynesiano, por John Maynard Keynes, ¿sí? Ya se iban aplicando. Los gobernantes mexicanos lo iban haciendo poco a poco, a su manera. La rectoría del Estado en la economía, llevada a su extremo en el fascismo. Ojo, no es tan solo por los sectores populares la rectoría del Estado. El fascismo es una, dicen algunos autores, que coincido yo con ellos, una necesidad intrínseca del desarrollo capitalista imperialista en el sentido amplio de la palabra. Eso se comprobó a partir del 33, 35, 36, 38, la explosión de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. No dejamos de explicar que las violaciones a los, por lo menos, algunos preceptos internacionales se dio desde el año 35 de manera explícita con la invasión de Japón a Manchuria, los alemanes hacia África y etcétera, Europa, total. Es importante reafirmar que la política exterior en sus usos y costumbres, ámbitos internacionales, en la década de los 30 fue transformada. La Sociedad de Naciones, creada producto de la Primera Guerra Mundial, pasó a ser más que un fantasma, ¿sí? Aunque su estructura también, al igual que en las demás vertientes de la sociedad, es decir, su configuración de organismos, comisiones, legislaciones y tratados internacionales, fue importante. ¿Qué pasa ahí en los años 30? En América. En América lo que sucede es que a los años 30 hay alrededor de casi de 40 años ya, fíjense, fines desde el siglo XIX hasta los años 30, de una experiencia donde los países de América, no muchos, a comparación de hoy, por llamados que hoy son alrededor de casi 40, y en aquel tiempo alrededor de 20, porque muchos eran colonias, otros eran otras denominaciones, ya había una especie de esfuerzo de formalización
de las relaciones diplomáticas, gubernamentales, de las élites en los poderes. Ellos fue encabezado por los Estados Unidos hacia 1889, 90, al convocar a reuniones para, diríamos, al estilo que se dice coloquial, los estadounidenses no tienen amigos, tienen intereses. Entonces convocaron a reuniones para el establecimiento de acuerdos comerciales, ¿sí? Reuniones interamericanas, se le llamó, para objetivo concreto, formar unas asociaciones aduaneras para agilizar el libre comercio imperante en la ideología de esos años, ¿sí? La libre circulación de bienes y servicios, mercancías, de forma genérica. Y hacia 1890 y los 90 y tantos se forma, primero en Washington, luego en México, etcétera, etcétera, la Unión Panamericana. La Unión Panamericana, que tiene alrededor de 8 o 9 conferencias formales, 10, ahorita digo eso del más o menos, porque de entre el 9 y 10 es un decir, aunque la formalidad dice que sí, pero muy bien delineados hasta el 1938, que es lo que aquí fecha que llegue más o menos a ser apenas. Se delinean y se vislumbran una serie de temas en cada conferencia interamericana, valga la mención tal vez anecdotaria, entendamos conferencia interamericana, que a mí me han mencionado, ¿y por qué pones en tus escritos la tercera CIA, la cuarta CIA? Porque la CIA siempre hablamos de otra cosa, ¿no? Son conferencias interamericanas, ¿no? Porque más o menos así se les llama, internacionales, americanas, interamericanas, es más o menos. Entonces, el asunto práctico es que en los años 30 ya se tenía toda una gran estructura de relaciones económicas, culturales, políticas y sociales en esas conferencias, ¿sí? En la octava conferencia en La Habana, 1938, ya se tenía toda una gran estructura. Previa hubo otra conferencia interesante en el 36 en Buenos Aires, cuando ya se vislumbraba, cuando ya estaba dado y se vislumbraban las políticas claras del fascismo en Alemania, se empezaron a discutir los temas de lo que sucedía en el mundo. Y recordemos, no, perdón, me equivoqué, 38 es Lima, perdón, 38 es Lima. Y en el 38 en Lima, ¿sí?, ya se vislumbraron otra serie de cosas hacia fines del 38. Por lo menos en política exterior mexicana ya era algo contundente. Fines del 38. En el primer semestre ya se había dado la expropiación petrolera, ¿sí? Las empresas estadounidenses, inglesas, holandesas estaban muy enojadas. El gobierno estadounidense estaba en la disyuntiva, se ha escrito mucho, en cómo actuar para México y para otros, ¿no? Pero en la anterior conferencia, en la séptima de Montevideo, ¿sí?, se había delineado un cambio en la propia política exterior, ya no solo mexicana, sino en la estadounidense. ¿Sí? ¿Por qué? Estamos hablando que en Montevideo en el 33 hubo un explícito pronunciamiento del gobierno estadounidense por sacar a sus tropas de cualquier país en América donde tuviese intervención. Relativamente respetar la soberanía y autonomía de las naciones. ¿Sí? Este juego de fechas que estoy dando, primero para adelante, luego para atrás, aquí ya no haré tanto eso, pero sí lo que quiero decir es que el panorama de los años 30 lo marcaban
tanto las grandes potencias como las naciones menos grandes, poderosas, fuertes, ¿no? El asunto es que era mal ejemplo México. Eso es lo que quiero llegar. En todas las conferencias interamericanas previas a los años 20, 30, no había gran problema, no se intervenía mucho, pero a partir de Montevideo en adelante, luego Lima, 38, ¿sí?, un problema grande. Porque en todas las demás, luego hubo otras conferencias de la Unión Panamericana, pero de ministros, donde se empezaron a tratar problemas especiales, reuniones de ministros especiales de cancilleres, se dice. ¿Qué sucede ahí? Se empiezan a tratar cómo se va a hacer como un escudo, una especie, se me olvidó el USB que traía, ahí les hubiera mostrado el mapa de más o menos las 3 grandes regiones que se trató de delinear y más o menos cómo se iban a establecer responsables para su defensa, ¿sí?, militar y hasta administrativa, ¿sí? Se prepararon para la Segunda Guerra Mundial, al grado que es por muchos conocidos que la perspectiva para México era tanto la costa del Golfo, los campos petroleros, como la península de Baja California, como los centros de atención de posibles objetivos militares de las potencias del eje, así se les decía. En Estados Unidos y en diferentes países de América, por acuerdo de la Unión Panamericana, se restringió una restricción a la movilidad y a la participación, no tan solo de ciudadanos súbditos, como se dice en la diplomacia, ¿no?, de los gobiernos de las potencias del eje, sino hasta de sus descendientes, ¿sí?, como fueron japoneses, italianos y alemanes, ¿sí? Son conocidísimos muchos de los casos que en Estados Unidos hubo verdaderos campos de concentración, no con la figura del exterminio nazi, pero a los japoneses y muchos otros reunieron los confinaron, se les dice más suavecito, los reunieron, ¿no? En México hubo otras iniciativas, ya se ha escrito sobre ello, ¿sí? Los japoneses son significativos, los alemanes en Chiapas no tenían grandes problemas, algunos, otros sí, pero eran vigilados, eso sí, todos eran vigilados, todos los que se les podía poner. Así llegamos a la plena Segunda Guerra Mundial, donde el antecedente más significativo es que la gran potencia, Estados Unidos, y también México, pero ahorita eso será un paréntesis a mencionar, participó desde los primeros momentos, ¿sí?, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. A lo mejor no en acciones bélicas tal cual, ¿sí?, pero el hecho de, en la Segunda Guerra, para no irnos a la Primera, de suministrar con acuerdos y medidas oficiales de estructura organizativa, de instituciones, a diferentes potencias que después se les llamó las aliadas, ¿no?, con diferentes mercancías, armamento, etcétera, era participar decididamente en un lado de la contienda. Así el ataque a Pearl Harbor en diciembre del 41, pues no fue gratuito, se podría decir. La entrada de México en el 42, mayo del 42, tampoco fue gratuita, ¿sí?, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí la anécdota de paréntesis de que la controversia que cómo actuó México desde la Primera Guerra Mundial, pues los campos petroleros, ¿no? La Marina, la Real Marina Británica era petróleo mexicano, ¿sí o no? Se actuaba en la Primera Guerra Mundial y los campos petroleros mexicanos estaban totalmente fuera del ámbito de la Revolución Mexicana, también se ha escrito mucho de ello, ¿no? Estaban confinados al suministro internacional de petróleo. En la Segunda Guerra Mundial sucedía más o menos lo mismo, se hicieron acuerdos parciales, más o menos, sobre suministro de mercancías especiales para cuestiones de guerra. Después, hasta diciembre del 42, se hizo el primer tratado de comercio total entre México y Estados Unidos.
El TLC del 94 no fue la excepción. Sí, fue el de 1942. Y aquí un pequeño detalle que es importante para entender la conferencia de Chapultepec, que de inmediatamente ya entro en materia. ¿Qué pasó? Y es uno de tantas razones, pero es importante lo económico aquí en el Tratado del 42. Desde la administración Roosevelt se creó el Banco de Importaciones y Exportaciones. Y antes tenían y tienen más o menos, un sistema de arrendamientos, les llaman, que son préstamos. ¿Sí? Lo crearon y lo configuraron totalmente tras el ascenso del fascismo. ¿Sí? El Exim Bank. ¿Sí? Resulta que antes de la administración Roosevelt se iba creando la política del buen vecino por Hoover y otros en alguna manera, pero ya con Roosevelt se hizo buena. Pero la política del buen vecino se tiene la óptica muchas veces popular, eso, que se creó para América Latina. Recordemos, el buen vecino, ¿no? Good neighbor, etcétera, etcétera. Es más, la película del buen vecino, donde sale el Perico, los tres caballeros, se me pasaba, ¿no? Bueno, ahí está la política, pero en los años 30 se creó relativamente para todos lados. El primer beneficiario del Exim Bank, que de ahí salen la mayoría de los negocios en los tratados, y el del 42 ahí, fue para la Unión Soviética. ¿Ah? Valga la referencia. Cuando ya viene la guerra y todo eso, pues para Europa y todo eso, ahí muere, ahí se queda, diríamos coloquialmente, pero para América Latina se concentra. En las reuniones de cancilleres, 36, 38 y 40, se empieza a delinear, 41, perdón, 40, 41, 38, 41, 41, se empieza a delinear todos los mecanismos de asistencia recíproca. Y aquí el detalle del por qué es importante tener esto en cuenta para la conferencia Chapultepec y todo lo que dije antes más. Las negociaciones en la Unión Panamericana fueron la mayoría de las veces multilaterales, casi en exclusiva, no hubo otras. Los acuerdos bilaterales con los Estados Unidos. ¿No tiene alguna semejanza con lo que ocurre hoy? Dirían también, hoy mismo los gringos van por el mismo camino, plantean cuestiones multilaterales y terminan haciendo luego cosas bilaterales. ¿Sí? Cuando mucho trilaterales ya les cuesta un trabajo enorme, ¿no? Los mismos organismos internacionales van por ahí. Las cosas generales se hacen de una manera multilateral, ¿sí? Y bonita tradición que viene desde el siglo XVIII y se concreta en XIX, pues plasma en XX. En estas reuniones, para no errar y que la memoria me falle, hay que mencionarlas, en las reuniones de consulta de cancilleres, Panamá 39, La Habana 40 y Río de Janeiro 42, ¿sí? Se establecen todo este tipo de mecanismos con más finura, como ya se habían establecido hasta la reunión de Lima del 38. ¿Sí? Son importantes todas estas formas de la Unión Panamericana porque, y más hasta el 42, porque dan esta conformación, no tan solo en tratados culturales, cosas, porque se habla de nomenclaturas, las mismas estaciones de radio se delinean como a nivel internacional y también en la Unión Panamericana, cómo van a ser, todo ese tipo de detalles, las formas de comercio, las normas de salud, los intercambios científicos, pero ya en política exterior, definitivo en estas tres últimas conferencias. ¿Sí? Así llegamos a la beligerancia total, decidida, de frente a frente de la Segunda Guerra Mundial. No les hablaré detalladamente de ello, pero el hecho es de que si el Tratado de Suministros Especiales del 41, México-Estados Unidos, y el Tratado Comercial 42 fueron fundamentales, ¿sí? Que duró hasta el año 48 más o menos, ¿sí? Acuérdense de evaluación en el 48, ¿no? Y luego así, por el estilo hay ciertos hechos que se interrelacionan, pero el hecho práctico es que fue fundamental la participación mexicana, desde acuerdos también para braceros, cuestiones culturales y otro tipo de cosas.
Todo eso reflejado en esta Unión Panamericana. Siempre hay ovejas negras en la familia, se dice por ahí. Recuerden que Argentina, Chile, algunas cosas en Brasil, tenían muchas relaciones con Europa, ¿no? Entonces, en muchas de estas cosas, y acuerdos, todas las naciones participaban, se llevaban a efecto, no todos lo aplicaban, ¿sí? Los más reticentes se decía Chile y Argentina. Bueno, el ABC, ¿no? Argentina, Brasil y Chile. Brasil, rápidamente, no hubo problema, hasta tuvo un contingente que participó en acciones ofensivas en la Segunda Guerra. En México la participación militar fue logística, el Escuadrón 201, que sí tuvo bajas, tanto en entrenamiento como por coincidencia en operaciones militares, pero en la cuestión logística en el Pacífico. Reafirmo, los brasileños sí con escuadrones de aviones en Italia y más detalles, pero el hecho es de que Argentina y Chile quedaron ahí. Poco a poco Chile se fue alineando a declarar la guerra, a asumir los acuerdos de la Unión Panamericana, y Argentina no. ¿Por qué es importante Argentina? Porque de los años 30, decía yo, desde Montevideo 33 a 1942-43, ya 43 en sí, donde la Unión Soviética fue el punto decisivo para la derrota nazi, después de la batalla de Stalingrado, ya se veía cercana la batalla de Stalingrado, la victoria en la batalla de Stalingrado. Fines del 43, principios del 44, decisivo ya. Al grado que los soviéticos, por no dejar, no tan solo llegaron a Berlín en el 45, se pasaron de Berlín, ¿sí? Se pasaron. Uno ve el mapa de cómo quedó Berlín Oriental y Occidental, todo está rodeado por la República Democrática Alemana, que así se le dominó después. Panton y todos los demás llegaron tarde, ¿sí? Para ello, no se concretó la invasión japonesa a Baja California, por el lado mexicano, ¿no? Los esfuerzos mexicanos por reforzar sus defensas, al grado de que el expresidente Lázaro Cárdenas se hizo cargo del Ministerio de Defensa, ¿sí? Y todo lo demás, bueno, no estuvo en buen balde. Tampoco fue en balde el esfuerzo internacional de proteger el Canal de Panamá, porque si tomaban Baja California, el Canal de Panamá era el objetivo, ¿sí? Y el Caribe y todo eso, el Mediterráneo americano, decía Mahan, ¿no? Tampoco era gratuito tenerlo seguro, aunque relativamente, valga aquí un paréntesis, porque desde fines de los años 30 los submarinos alemanes disparaban tiro al blanco en la delta del Mississippi. Está documentado, ¿no? Documentado. Y hasta ya avanzados los 40, se dicen los ingleses y los estadounidenses encontraron lo que fue el arma secreta, ¿no? Cómo detectar a los submarinos, porque se les pasaban, se les colaban, ¿sí? Pero ya en el 43, ya el retiro de los submarinos casi del Atlántico era inminente, de muchos lados, ya la invasión en Normandía, todo era excepcional ya, y mucho más el avance soviético. Entonces, en América, la reticencia argentina y varias cosas avanzó hasta el 44. Entonces, en la Unión Panamericana y los demás, ¿qué hacemos? Ya se gana, está casi ganada la guerra, ¿no? Era el bloqueo que tuvo el Caribe casi desvanecido en fines del 43, 44 ya. Avanzó el 44 total. Entonces, las iniciativas mexicanas que ya se habían presentado desde la conferencia de Montevideo fueron todavía más decisivas. ¿Qué quiero decir con esto? En conferencia de Montevideo del 33, la política exterior mexicana se distinguió. Imagínense, 33, estamos hablando del momento súper álgido de la Gran Depresión, que iniciaba en el 29. Se planteó que por parte de las naciones americanas se conformara un club de deudores
Qué feo se oye eso, ¿verdad? Para las buenas conciencias financieras, ¿no? Los Estados Unidos lo desecharon, bloquearon. Para Lima, la defensa de la expropiación petrolera fue total. Aunque varios países latinoamericanos lo vieron de malos ojos. Decía yo que era el patito feo México. ¿Cómo que andar expropiando? Si uno de los baluartes del capitalismo es el respeto a la propiedad privada y más de las multinacionales por excelencia. Puedo expropiar la casa de la esquina, pero no una multinacional. Eso se oye más feo, ¿no? El hecho es que en el 42-43, todos sus antecedentes de expropiación de tierras, de petróleo, de recursos minerales, de la defensa del continente, de México, donde no se permitió la intervención de tropas estadounidenses, nomás el paso. La ruta de los aviones no eran los aviones de hoy que pueden pasar de largo. Tenían que estacionarse en Mérida o la Ciudad de México, en Islas Mujeres, o en Ixtepec, en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Donde acuérdense ahora están las eólicas porque hace un aire del demonio, ¿no? ¿Sí? Los ferrocarriles se transformaron con el acuerdo del 42, ¿sí? La deuda, uno de los baluartes de la política exterior mexicana en el ámbito de la soberanía y autonomía fue la eliminación casi total, el casi es importante, de la deuda. La conversión de deuda de dólares o otras monedas a pesos mexicanos, fulminante. La eliminación de los empréstitos a los enemigos, a las potencias del eje. Con eso se eliminaba más de la mitad casi de todo lo que se debiera, ¿sí? Y entonces con eso convertir la paridad que era más o menos 5-1, 1-1, y un 80% todavía de aquello que quedó de reducción. Y a pagar en intereses de milésimas, no de %, hasta los años 70. ¿Cómo se financió la industrialización en México? Esa es una de las vías que pudo haber sido. No pagar tanta deuda, ¿no? El servicio de la deuda hoy es otra cosa. El hecho es que llegamos a fines de los años 40, mediados de los años 44, 45, con una confrontación ya decidida en Europa. Abril del 45, recuerden, es la victoria aliada, ¿no? Y en el 44, decía yo, los argentinos era el obstáculo para volverse a reunir todas las naciones americanas en algo que se llamó, ya no se planteó la conferencia interamericana, que debería haber sido la 9ª, ¿no? Sino la conferencia por la paz y la estabilidad en América, en términos generales. Y esa fue la conferencia de Chapultepec. ¿Por qué fue en Chapultepec? Porque se conformó un grupo de mediación para que los Estados Unidos aceptaran a Chile, Argentina, ya se desligaron de los alemanes, les declararon la guerra, ya muy tardíamente, etcétera, etcétera, ¿sí? Se había ya vislumbrado la victoria de Reafirmo en el 44 casi total, ¿sí? Pero las negociaciones para la conferencia en Chapultepec fueron encabezadas por México, ¿sí? Ahí el prestigio mexicano ya fue indudable, ¿sí? En este caso, el embajador Francisco Castillo Nájera, embajador de México en Estados Unidos, fue el pivote, transmisor y ejecutor y también artífice, como uno de los títulos de donde se publicó algo de él, ¿sí? De cómo conformar, ¿sí?, las negociaciones en toda la administración Roosevelt, porque el embajador Castillo Nájera fue embajador desde 1935 hasta 1945 en Estados Unidos. Inaudito para estos tiempos, ¿sí? Más de 10 años. Solamente tuvo que venir aquí a México cuando Ezequiel Padilla renunció al secretario de Relaciones Exteriores para ser candidato
a la presidencia, ¿sí? Y entonces fue sustituido por Antonio Montes de Oca, allá en Estados Unidos. El asunto práctico es que se concentró la política exterior mexicana en pocos personajes, fundamentales para la estabilidad del momento. No fue gratuito, pero también hubo claridad en ello. ¿Por qué? Porque se reafirmaba a eso que yo vine diciendo desde la Revolución Mexicana, ¿sí? Desligarse de los designios de las grandes potencias. Se conformó ya un proyecto nacional de desarrollo, aunque no explícito, no se le llamaba así, ¿sí? Pero nada más, bueno, la forma formal se llamaba plan sexenal, que venía desde antes, ¿no? Pero ya en política e industrialización. Ese era el ícono mundial, el paradigma, mejor dicho, mundial para el desarrollo social. Entonces empezaron a decir, bueno, ya están reunidas más o menos alineadas en un solo sentido todos los países americanos, los 21 países en ese momento, ¿no? Soberanos. ¿Qué temas vamos a tratar? Fue descomunal a comparación de las otras conferencias interamericanas. 70 temas económicos y alrededor de 80 temas, diríamos, reafirmo coloquialmente, de chile, manteca dulce y de todo. Culturales, comunicaciones, educación, salud, desde las epidemias hasta la reafirmación de las transmisiones de radio, ¿no? Acuérdense que todavía existe de vez en cuando, por ahí perdidas en el espacio, ahora sí, literalmente en el espacio, las frecuencias libres internacionales, ¿no? Es decir, las frecuencias que usan los radios están delimitadas por países y alcances. En Ciudad Camargo todavía hay una estación mexicana libre internacional, ¿sí? Todo eso se reafirmaba y se siguió reafirmando, que fue importante en la Segunda Guerra y se debería de reafirmar ya hacia fines de la Segunda Guerra. La ayuda económica que le llamaban, ¿no? Pues decía yo, por el Exim Bank y la administración de arrendamientos, ¿sí? Con eso se impulsó tanto las exportaciones de las materias primas, recursos naturales y productos agrícolas, como se empezó a exportar manufacturas de diferente tipo, modestas, pero al fin y al cabo, pero se empezó a importar en gran cantidad equipo, maquinaria, instalaciones, ¿sí? Nuevas locomotoras, nueva maquinaria, hasta altos hornos. La creación de altos hornos de México, de ahí se planteó. Una fabriquita desvendejada, decían algunos, que venía de Estados Unidos, pero Monclova hoy es Monclova con altos hornos de México, ¿sí? No hay duda, por ahí, ¿sí? Es decir, nomás de Fundidora Monterrey en adelante ya no había gran cosa. Aquí en México la empresa consolidada, que estaba pegada a Tlatelolco, pero no era hornos de cielo abierto, ¿no? Otras cosas, el alto horno de Fundidora Monterrey era respetable, ¿no? Pero, digo, por ponerlo más significativo, industria química, ¿sí? Transferencia de lo que ahora se le llama tecnología, eso era importante. En los hechos, antes de los tratados de materiales especiales y del Tratado de Comercio del 42. Y valga la referencia, el Tratado de Comercio del 42 fue el último. Podía haberse establecido desde el principio de los años 30, pero pues, el detalle no tan grato de la expropiación petrolera fueron postergando, hasta el 42. Entonces, para el 44, 45 ya había un bagaje, no solo en México, sino en Brasil, la propia Argentina, Centroamérica, más o menos Cuba, otros ámbitos de la cooperación y el intercambio comercial. Aquí se dice recíproco, eso de la cuestión reciprocidad es un principio de política exterior, recordarán ustedes.
pero hay reciprocidad, no significa igualdad, identidad. Antes de ese periodo, se decía, o se ejemplificaba, la reciprocidad desigual era a favor de las grandes potencias. Pero en el periodo de los 30 hacia el 44-45 pareciera ser que la reciprocidad favoreció no tan solo por los tratados, sino mecanismos financieros, cuasi bancos, que también se pensó a plantear un banco interamericano desde esos años, ¿sí? Por los aspectos financieros que se tenían que desarrollar y otros ámbitos. Se llega a la conferencia de Tlatelolco con todos estos 70 mínimo, ahora sí, como se dice por ahí, determinista económico, me voy a ver, 70 términos económicos, ¿sí? Con una experiencia total. ¿Qué es lo que se planteaba de inicio en el ámbito económico? Proseguir y mejorar estas negociaciones multilaterales, y con aplicación bilateral no había problema, por lo menos había sido beneficioso. Desde armamento, decía yo, mercancías, de ida y venida, sea recursos naturales o productos agrícolas, pero también un impulso a la industrialización. La carta política económica desplegada, política económica, también hay una carta económica específica de la conferencia de Chapultepec, especificaba, delineaba el rumbo de la industrialización de América. Era el paradigma, y no tan solo porque ya viniera desde el siglo XIX, bueno, fines del siglo XVIII, que Inglaterra, Europa, todos esos países, no son grandes potencias, sino porque son países industrializados, así se hace, todavía hoy se les identifica así. ¿Sí? Entonces el paradigma se veía al alcance. En México, desde la Revolución Mexicana, hubo un proceso de sustitución de importaciones. En Brasil y Argentina también, los más destacados. Y medianamente en los demás países, Chile, Colombia, más o menos, y ahí se la van llevando algunos otros. ¿Sí? Y no en todas las regiones de los propios países. Tenían sus nichos, ¿no? Aquí en México, Ciudad de México, Monterrey, tipo de otras mercancías hacia el occidente, la costa del Golfo, etcétera, ¿no? Cierto tipo de industrialización. Y también en Brasil, hacia Río de Janeiro, Sao Paulo, o en Argentina, en la región de Buenos Aires, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión práctica es que se veía un proceso de consolidación de la élite económicas nacionales que beneficiaban a la población en general. ¿Sí? Problemas de gobierno, nadie dice que no son gratuitos en todo el periodo, en toda América, los golpes de Estado o los difíciles gobiernos que hubo, nomás pongamos el caso del propio Argentina, ¿no? El ascenso de Perón, llega Perón en el 45, significativo por ahí también, ¿no? Es decir, que les guste a unos, bien, no les gusta a otros también, ¿no? Todavía con reminiscencias pro-alemanas, significativas, pero en México esa situación fue más clara, más estabilidad, por llamarle de alguna manera. Ahí a lo largo del siglo, de lo que restó del siglo XX, la estabilidad ahí fue conformándose. El hecho es que se llegó a plantear informalmente un plan de rescate para América, y eso fue el producto de la conferencia de Chapultepec. La conferencia de Chapultepec fue la culminación del hecho más trascendente, en el sentido de que la política exterior estadounidense, por lo menos, y de los otros ámbitos internacionales, es decir, tomando en referencia a Alemania, Inglaterra, etcétera, se fue plasmando hacia dos grandes vertientes. Decía yo en un inicio, los estados de bienestar y la cooperación internacional para el desarrollo en naciones antaño dependientes, deprimidas, subdesarrolladas, como se le quiera llamar. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de esto? Según mi apreciación, fue el ensayo. Estos años 30 y 44, 45, en especial la conferencia de Chapultepec, el ensayo de lo que después sería el Plan Marshall para Europa. ¿Sí? Sería lo que después fue los organismos internacionales
en su paradigmático, yo lo digo paradigmático, pero ya práctico e inmediato, de abarcar todos los ámbitos humanos. Desde la Unión Panamericana y después en la Organización de Naciones Unidas se conformó consejos sociales económicos. Valga la expresión, que a la fundación de las Naciones Unidas, poco tiempo después, el Consejo Social Económico de Naciones Unidas lo presidió un mexicano. La UNESCO la presidió un mexicano en sus inicios. Decía yo que en el Consejo de Seguridad estuvo como representación de los países menores de América un mexicano. Es decir, y como representante de lo que había sucedido en América, no tan solo por México, sino en América. 6 puntos nomás mencionaré alrededor de la Carta Económica y las resoluciones, y luego hablaré de otros 2 puntos para pasar a lo de Naciones Unidas. Ahí en la conferencia de Chapultepec se llega a establecer que la industrialización es uno de los preciados propósitos por ser el medio más eficaz para lograr el mejoramiento de la vida de las masas. El lenguaje, no son gente, son masas, es pueblo. 2, es la actividad industrial donde puede lograrse el nivel más alto de salarios reales, sino también de la técnica más avanzada, que serían los proveedores naturales de la maquinaria y equipos necesarios. Es la actividad industrial donde puede lograrse más nivel salarial, pero además, decía yo, la capacidad adquisitiva de América, no de Latinoamérica, sino de América en general, como resultado de este proceso, y que donde en la actualidad este poder adquisitivo llevará a los pueblos de América a otros niveles. Es decir, aquí ya no tan solo es América, sino América ante el mundo. América es las 21 países, ¿sí? El comercio interamericano será más amplio y mutuamente provechoso entre los pueblos, con economías en igual grado de desarrollo, que entre países y economías opuestas sucede de manera desventajosa, pues lo demuestra el volumen y naturaleza del mismo comercio entre grandes países ya industrializados. Traducido, si entre países industrializados se benefician mutuamente por el antecedente de la gran industria, pues también puede suceder con países que no la tienen, si la fomentamos. Y 6, conviene que a cada uno de todos estos los pueblos del continente equilibrar, robustecer y desarrollar sus respectivas economías, aprovechando hasta el máximo sus recursos y energías humanas, no solamente para que todos los habitantes del continente disfruten de una vida plena. El vocabulario es de 30 a 40 años hasta los años 70. ¿Sí? Esto es el estado de bienestar hasta los años 30, donde se construyen instituciones de seguridad social, instituciones culturales, Y estas instituciones culturales se van reflejando en este Consejo Consultivo Económico y Social, que viene desde la Unión Panamericana y que se traslada en su fisonomía, más o menos, que también venía desde la Sociedad de Naciones, más o menos también, pero se traslada hacia la nueva organización. Recordemos que en el 42, el pacto entre Inglaterra y Estados Unidos, más o menos después Francia, es el pacto, la Carta del Atlántico, ¿sí? Después, avanzado ya hacia la victoria, se van estableciendo las demás estrategias, ¿sí? y prácticas que casi es seguro, y a la par de lo que va fraguándose la conferencia de Chapultepec, no es gratuito, con el 44 se realiza la conferencia de Bretton Woods, donde se forma el Banco Internacional de Fomento y Reconstrucción y el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Después a este Banco Internacional de Fomento y Reconstrucción se le agregó, reconstrucción y fomento, perdón, y fomento, se le agregó lo de fomento, y valga la expresión, también coloquial, pero anecdotaria coloquial, fue un mexicano el que le sugirió a don John Maynard Keynes y al señor White, el representante estadounidense, ¿y qué tal si le ponemos esto? Porque no tan solo es reconstrucción. Daniel Cosío Villegas se atrevió a decirle, ¿y qué tal si se lo ponemos?
porque nuestro proyecto es de mediano y largo plazo para el mundo, ¿no? Este banco, el sistema que hoy se llama Sistema Banco Mundial, ¿no? Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Luego, y los dos son parte del Consejo Consultivo de Naciones Unidas, ¿no? Esto se venía desde el 44 y se plasmó en la conferencia de Chapultepec, donde se plantea ya la conformación de un banco interamericano, ¿sí? Con finura y alcance total. La conferencia de Chapultepec fue una cuestión del porvenir hemisférico occidental, ante la incertidumbre que qué iba a pasar después de la guerra. La contingencia de la guerra, después de que no hubiera contingencia, ¿qué? Ya no va a haber reciprocidad a favor de los pequeños países. Entonces se dio un fortalecimiento de aquel rumbo político y económico de no intervención, de respeto a la soberanía y la autonomía, hoy se dice cooperación internacional, hoy es el término, ¿sí? Y por lo tanto, una estabilidad económica que daría lugar a una estabilidad social en cada país. Por lo tanto, era una incertidumbre a despejar, había que reafirmarla. El embajador mexicano en Cuba, en aquellos años, decía: vemos avanzar a los Estados Unidos como un gigante heroico que se desplaza de América y lucha denodadamente por nuestro propio ideal, pero a medida que el gigante crece, su sombra se proyecta sobre nosotros y nos atemoriza. Es Rodó, desde fines del siglo XIX, es Martí, ¿no? Más o menos es un Carranza o es un Villa, ¿no? Y lo están diciendo en el 45, ¿sí? Entonces se constituye, termina la conferencia de Chapultepec, pero ya está avanzado desde las conferencias de Roosevelt, Churchill y Stalin, este nuevo orden internacional de los aliados, ¿sí? Porque se alían contra el eje, ¿sí? Y entonces una conformación de naciones, se unen las naciones, palabras más, palabras menos, la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Octubre del 45 se conforma, decía yo, adelantaba alrededor de 20 países, donde 21 son naciones de América, el bloque americano. Le preguntaban al embajador Castillo Nájera: embajador, porque era la figura prominente, bueno, ni Ezequiel Padilla, no, Ezequiel Padilla pasó a segundo término, bueno, ni en los 30 con el general Hay, que era el secretario de Relaciones Exteriores. Pero ya hablando del 45, le preguntaban a Castillo Nájera: doctor, porque ahorita digo por qué es doctor, ¿usted cree que el bloque americano imponga su voluntad a todas las naciones del planeta? Decía: no, las naciones de América responden a los intereses de los pueblos de América para el bienestar de todo el mundo. Muy diplomático, ¿verdad? Aquí valga detenernos en qué se fundamentan las Naciones Unidas, bueno, y toda la diplomacia. Este es un curso de historia diplomática. No sé si viole algún principio del buen comportamiento diplomático, que no soy diplomático, bueno, de carrera, dicen ahí, porque hay diplomacia formal gubernamental y de diplomacia privada, con eso terminaré, pero se dice que hay un gran principio en la diplomacia, en la forma de hablar. Por eso lo de Castillo Nájera quería citarlo. En diplomacia, cuando se dice sí a una pregunta, es tal vez. Si el diplomático responde tal vez, es no. Si el diplomático, el personaje al que se le pregunta, dice no, no es diplomático. Es el arte de la diplomacia, no es una ciencia. Dicen otros, es el hablar hipócritamente. Dirían alrededor de mi colonia: al buen entendedor pocas palabras, te habló Pedro para que me entiendas Juan, etcétera, etcétera. Eso sucedió. Los Estados Unidos en la conferencia de Chapultepec dijo sí. A eso quería llegar. Es un tal vez. Es un tal vez.
Entonces, el bloque americano en Naciones Unidas dijo sí, sin hipocresía. Entonces, reafirmo, el baluarte de la diplomacia mexicana se fue con Torres Bodet a la UNESCO, con ahorita se me va, señora, al Consejo Social Económico, con Castillo Nájera como ministro de Relaciones Exteriores de México, pero estuvo en el asentamiento del Consejo de Seguridad en Londres en el 46, ocupando la silla que le correspondía a América, fuera de los 5 miembros permanentes, claro, ¿no? Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la URSS y la China de aquellos tiempos, ¿no? Pero entre los otros que eran los miembros, México estaba ahí, ¿no? Ramírez Cabañas se apellidaba el personaje mexicano en el Consejo Económico y Social. Que ustedes los ven ahora en la estructura de Organización de Naciones Unidas, y reitero, está inscrito en ese consejo el Sistema Banco Mundial y el Fondo Monetario y la Organización Mundial de Comercio, que nos parecieran hoy entes aislados, pero en ese momento eran rumbo del nuevo designio internacional, al grado que el designio internacional de todas estas instituciones financieras hasta el momento ha sido importantísimo. El hecho solo que desde el 44 ya no hubo una designación concreta sola del patrón oro para el comercio internacional, sino la relación dólar-oro, donde se fueron evaluando las diferentes reservas internacionales del planeta y las formas de comercio imperante en todo el planeta. Era más fácil sacar un billetito del dólar que un billetito de oro, ¿no? Entonces, el oro en lingotes, muy bien guardadito, ¿no?, con todos los otros demás metales preciosos, y el dólar circulando. Todo eso, su aplicación económica en salud, la Organización Mundial de la Salud, las de comunicaciones, de fomento de la cultura, ya decía, de la UNESCO, que se fue ampliando progresivamente, etcétera, etcétera, fue un acuerdo internacional y establecimiento por los mexicanos. Nomás diré, para empezar a terminar lo de las Naciones Unidas, de no regresar mucho, algunas características, en especial 5, de los países que se dan aparte de ahí. Con rapidez, relativa rapidez, en la Organización de Naciones Unidas, esta cuestión de los preceptos dados en Chapultepec fue reflejándose bastante eficaz. ¿Por qué? Cualquier otra acción que se hacía al unísono de Naciones Unidas se trataba como un acuerdo mundial, un acuerdo multilateral y mundial. La Asamblea General de Naciones Unidas, el gran acuerdo mundial, se reúne permanentemente a lo largo del año, inicia sus sesiones más o menos septiembre, octubre, ¿no?, donde asisten la mayoría de los jefes de Estado, después se quedan sus representantes, y de ahí es el máximo órgano, aunque el Consejo de Seguridad es el que mantiene los designios principales por ver la paz, los conflictos coyunturales, el establecimiento de la armonía en las cuestiones ya establecidas alrededor de todo el bagaje del orbe internacional, etcétera. Pero ¿qué sucede entre el 45, 46, 48? Por llamar una fecha en especial. Sucede una transformación interesante, que el cambio por donde empecé, si empecé diciendo que había cambios en los años 20, 30 en la política internacional informal y formal por parte de las sociedades y formal por parte de los gobiernos, ¿sí? En el 45-48 sucede lo mismo. 45 es el punto de inflexión a nivel internacional, mundial, con las Naciones Unidas. Se van integrando rápidamente o observadores otros países y más como se van independizando, ¿sí?, como se van reconstruyendo, como se van dando poco a poco, ¿sí? Después, ¿qué sucede? En el ámbito informal, lo formal repercute en total. ¿Qué quiero decir?
Recuerden que el 45 se explotan las bombas atómicas, cuando se supone que la Unión Soviética no tenía nada. Y estalla su primera bomba atómica en el 49, quiere decir que para el 48 ya la tenía lista. 45, 46, 47, la armonía, el entendimiento en la ONU fue más o menos pleno, pero empezaron los conflictos en Grecia, las reivindicaciones en Palestina, que lo transformaron en Israel, recuerden, 47, 48, ¿sí? Digo, Grecia también, por ahí. Lo que sucede en Europa, principalmente en Francia y en Italia, las fuerzas de izquierda política eran más fuertes que las de la derecha. El prestigio que habían tenido las fuerzas de izquierda para las fuerzas irregulares de liberación contra los alemanes fue tremendo. Y pareciera ser que los gobiernos de tendencia izquierda y hasta comunista, es decir, que el bloque soviético se iba a ampliar hasta el Atlántico, pareciera ser. Es decir, era fuerte la cuestión. Entonces, los ingleses, por boca de Churchill y otros, había que tirar una cortina de hierro. La contención del bloque soviético, del bloque socialista. Empieza la Guerra Fría. ¿Qué sucede para América? Lo mismo, se plantea la 9ª Conferencia Interamericana y no se logra. Los acuerdos de Chapultepec empiezan a ser postergados y postergados y postergados. Empiezan, en el caso mexicano, a denunciarse irregularidades en las cuestiones del tratado comercial, porque ya no, el problema con los braceros después de 4 años, del 44 al 48, ya empezaron a ser evidentes, ¿sí? Empieza un periodo de renegociación y flujo, el poderío del Ejército de Liberación Nacional liderado por el Partido Comunista en China era arrasador y ya llevaba más de la mitad del territorio chino y casi para expulsar al Kuomintang, que se dio hasta el 49, totalmente, como establecimiento de la República Popular China, etcétera, etcétera. Es decir, ya estaban desatados varios procesos, ¿sí? Y entonces, antes de conformarse de realizarse la 9ª Conferencia Interamericana, se realiza una conferencia interamericana para la preservación de la paz recíproca en Brasil, Río de Janeiro. Y se crea, antes que nada, otro proyecto de defensa militar, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. 47. Y hasta 48 se lleva a cabo la conferencia en Bogotá, la 9ª Conferencia Interamericana en Bogotá. Pero el ambiente, me convocaron hoy aquí porque es un ambiente cordial que podemos desarrollar, pero en Bogotá en 48 les falló. La efervescencia popular en Bogotá fue tal, asesinaron al líder Gaitán, ¿sí? Y el pueblo se rebeló. Bueno, ya estaba en rebelión, y el icono fue Gaitán. Y la Unión Panamericana, para celebrar y cambiar a lo que después, hoy todavía es la Organización de Estados Americanos, se desarrolló en un sótano inundado, con la rebelión popular arriba, en las calles. Esa transformación de la política exterior americana fue brutal. ¿Sí? Los gobiernos se empezaron a desestabilizar en diferentes regiones de América. El temor de que los estadounidenses volviesen a intervenir volvió a ser latente. Ya estaba un tratado interamericano de asistencia recíproca. Ya no iban a intervenir por su sola voluntad, dirían por ahí, por sus solos pantalones, sino ya en consonancia multilateral. Es un problema de transformación de política exterior. Y en México se reafirmaron los principios que se habían dado desde los años 20, se consolidaron en los años 30 y quedaron plasmados en la gestión de la Segunda Guerra Mundial y la Conferencia de Chapultepec. Por eso es importante la Conferencia de Chapultepec para la conformación de la Organización de Naciones Unidas y para la designación de la posterior política exterior, la cacofonía se me dio, perdón, pero el asunto práctico es la continuidad y hasta el ahondamiento de la política exterior. Se llega, vía la Organización de Naciones Unidas, a tratar de reproducir eso que se logró en Naciones Unidas con el
México en el Consejo de Seguridad, en sus principios, luego ya entraron Brasil, Argentina, etcétera, etcétera, pero también hacia la Unión Panamericana y la OEA. En el Tratado de Insistencia Recíproca, México estuvo de acuerdo, pero no participó. ¿Cómo que estás de acuerdo y no participas, no? Estoy de acuerdo en casarme, pero no vivimos juntos. No contribuyo para económicamente, nada de hijos, cero, cada quien en su casa, ¿no? ¿De qué se trata? ¿No? ¿Es eso o no se es? En la OEA va de nuevo, en los acuerdos, en la ONU, ¿no? Discrepar de lo que va a pasar en Corea, en la península de Corea. Recuerden que se invade por parte de Naciones Unidas Corea, con las fuerzas estadounidenses por delante, pero México se hace un ladito. ¿Sí? Es decir, no se deja, no se cambia. Es más, en el año 48, a nivel interamericano, se realiza una conferencia en La Habana, bajo el auspicio de lo que va a ser ahora la OEA, pero también en Naciones Unidas, para volver a tratar los temas comerciales. El secretario Clinton, así se llamó, ¿no?, en aquellos años, ¿no?, llevaba la batuta de la representación estadounidense y abiertamente convocó a todas las naciones del continente a regresar a los principios del libre comercio. El libre juego internacional de la oferta y la demanda, y el respeto irrestricto al derecho de propiedad. México, los gobernantes mexicanos le dijeron a su delegación: no te muevas de lo que ya quedamos, ¿sí? Aquí podemos hacer algunas concesiones. El gobierno de Miguel Alemán hizo algunas, ¿no? Estos contratos que se hicieron en Pemex, más o menos, donde participó la iniciativa privada, no tanto, sin dejar todo lo que ahora es, etcétera, etcétera, y otras cosas, inversión, etcétera, pero no volver al libre comercio. La Rectoría del Estado y el control y regulación de mercancías y precios ya era un principio establecido desde los años, en México, desde los 20, fines de los 20, mucho más en los 30, y la guerra, pues total. Mucho descontento hubo socialmente en México por el control de precios en tiempos de la guerra. La escasez de mercancías era total. Los acaparadores, por no dejar que el gobierno instituyera bodegas y instituciones para el abastecimiento popular, se rebelaron. Y después se creó ya se habían creado CONASUPO, pues, se crearon instituciones y eficiencia. Entonces, en el 48, los Estados Unidos denodadamente dijo no. Regresemos al libre comercio. Y las naciones de América, encabezadas por México, en más o menos en algo Brasil y Argentina, dijeron no. Eso es producto ya formal, no tan solo de ideas o de políticas, reafirmaba yo en un inicio, como se decía, avant la lettre, ¿no?, keynesianas. Ya estaba claro. Keynes, desde el 36, sacó su famoso librito, donde explicitaba más o menos lo que fue después, un estado de bienestar, más o menos, ¿no?, donde lo que importaba era la demanda, ya no la oferta. El libre comercio es la oferta por delante, no la demanda de la población. Entonces, se paró eso en La Habana, vino la conferencia de Bogotá, en Naciones Unidas. Los representantes mexicanos reiteraron en el Consejo Económico Social y en los organismos internacionales que debiese ser esa la tónica, al grado que México no participó en el acuerdo de aranceles y tarifas, que después se constituyó hasta el siglo XXI casi totalmente en la Organización Mundial de Comercio. En aquellos tiempos era el GATT, ¿sí? No, México no le entró prácticamente hasta los 80s al GATT, fines de los 80s. El asunto práctico es que la política exterior mexicana de sí, que era un tal vez, firmó
pero no vivimos juntos, usando otra vez el coloquialismo, ¿no? Fue evidente y personajes sí destacaron. Decía yo, un Castillo Nájera, también las propuestas de se me olvidó el que mencioné hace rato, pero adelante el mismo presidente Cárdenas, que dio pie para muchas cosas, luego la Guaguibla Camacho, ¿sí? Y todos estos equipos gubernamentales que diríamos hoy, bueno, yo lo he dicho desde antes, pero parece que hoy, por algo que sucedió a mediados de año, ya se puede más ser respetuoso, más bien menos respetuoso. No todos son blancas palomas, ¿no? El mismo hecho del gobierno de Miguel Alemán se distinguió por lo que ahora se le llama abiertamente la corrupción, ¿no? Pero el hecho práctico es que en política exterior fue la excepción, pareciera haber sido la excepción, porque se mantuvo el principio que yo traté de ser explícito al inicio de mi plática y que ya casi termino, es decir, hubo una desconexión de manera general en economía, política y cultura de la vertiente tradicional de las relaciones internacionales, ¿sí? Que se acentuó y se definió y se formalizó más aún en los años 30 y mucho más en los 40. ¿Cuál es esta desconexión? Tener proyectos de desarrollo quiere significar elevar el bienestar social, elevar no tan solo el crecimiento económico, sino que contribuya el crecimiento económico al desarrollo social y fundamentado en los paradigmas del siglo XIX y XX, la industrialización. ¿Sí? Eso era un proyecto nacional. Nunca hubo autarquía en este país y ni mucho menos en los otros países de América. Sí, como se dice muy fácilmente, hubo proteccionismo, pero las grandes multinacionales y muchos empresarios nacionales también lo aceptaron. Se crecía en América en alrededor de 4 o 5%, tasas medias de crecimiento. No es que aumentara, si ponemos un número como le hacen los economistas, 100, luego a 104, luego a 108, no, era 100, 104, luego 107 por tasa de crecimiento porcentual, luego 112 o 3 y así, Imagínense en México tasas de crecimiento 2 décadas mínimo de 7% imparable. Por eso se le llamó el milagro mexicano. Los designios era buscar el desarrollo. No se había conceptualizado ni pensado en la palabra desarrollo tal cual, y mucho menos subdesarrollo. Es más, subdesarrollo lo vino a formalizar Eisenhower como palabrita, Truman y Eisenhower. ¿Sí? ¿Sí? Y Rostow, un economista gringo. Pero el asunto práctico era la práctica. En la práctica sí se planteó. Y decía, la industrialización para beneficio de las masas. Eso es el lenguaje mexicano, acordado en la conferencia de Chapultepec. Y la Carta de Naciones Unidas lo plantea con bastante nitidez. La paz mundial designada en el Consejo de Seguridad era para el desarrollo de la población. ¿Sí? Ahora es muy cuestionado el término desarrollo. Hay gente que habla hasta del dejar de crecer, ¿no? Son cuestionamientos que se han dado a lo largo del tiempo, pero en ese momento era paradigma. Paradigma era vida y práctica, pensamiento y acción. Y en política exterior era sí porque se podía, sí, no porque era hipocresía, sino porque se podía. ¿Sí? Tanto que en Naciones Unidas y en la OEA, para terminar, los conflictos se empezaron a vislumbrar por la actuación mexicana, por sus principios de no intervención, resolución pacífica de las controversias, no intervención en las políticas de otros países. No es que yo reconozca a otro país, no hay necesidad de andar reconociendo, porque cada pueblo es libre de gobernarse como se le pegue la gana, diríamos en palabras más simples.
Si tú me traes a mi vecino, que ahora es fulano, pues es mi vecino. Yo no le voy a dar el visto bueno al vecino. Si es bonito, feo, bonita, fea, delgado, delgada, gordo, no. Si me pega en mi pared, yo trato de dialogar con él, una resolución pacífica de las controversias. Es decir, ese principio se empezó a aplicar, hay mínimo en cada Consejo de Seguridad de la ONU, desde que México participó, crecientes resoluciones bajo esos principios. No los inventó la diplomacia mexicana, es una herencia del ámbito internacional, pero reafirmados, no cambiados a como vengan las coyunturas, ¿sí? Esa era la famosa, tradicional y respetuosa política exterior mexicana. Ahí más o menos se coronó sin gran problema. Y finalizo ya yéndome, extrapolando las fechas mucho, como lo que sucedió en la propia OEA, en las conferencias en Uruguay, en Punta del Este, ¿sí?, cuando se expulsó a Cuba, ¿sí? Ahí el embajador Tello mencionó, y es reflejo de lo planteado en el Consejo de Seguridad del 45, por eso no lo quiero soltar. No estamos de acuerdo, particularmente, en cierta política, en cierta ideología. No estamos de acuerdo, decía él, en el marxismo-leninismo de Cuba, o etcétera, lo como se le llame en ese momento. Pero no tenemos por qué expulsar a un país. Y no, fue el único que no votó en contra de la expulsión, ¿no? Entonces, esos principios de política exterior era un tal vez que sí se podía. Eso es con lo que quiero terminar. Muchas gracias.